Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video aprenderás ampliamente acerca de un dispositivo usado en circuitos osciladores y en circuitos resonantes de alta precisión, el cristal de cuarzo. En la práctica conocerás su funcionamiento y a través de un circuito electrónico ajustaremos su frecuencia a alta precisión. Bajar la frecuencia, ahí están viendo 1.04, 1.03, 1.02, 1.001. Así que si deseas conocer más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este interesante video hablando de un dispositivo altamente utilizado en electrónica básica, en la electrónica en general. Me refiero a este dispositivo que conocemos como un cristal. Un dispositivo altamente estable, utilizado como generador de frecuencias, utilizado ampliamente en los osciladores y en los circuitos resonantes como un resonador. Ya hemos hablado ampliamente aquí en mi canal de YouTube cuando hemos visto el curso Aprendamos Electrónica Juntos, hablando acerca del magnetismo y de las bobinas. Hemos hablado de los circuitos resonantes serie y paralelo, que los invito a que puedan ver ese video. Y ese dispositivo es un dispositivo que permite resonar a una cierta frecuencia, es decir, generar un tren de pulsos a través de las oscilaciones. Lo importante aquí de este dispositivo es que forma parte de lo que se conoce como un dispositivo piezoeléctrico, es decir, un material que cuando se le aplica una cierta corriente eléctrica entre sus extremos, él reacciona mecánicamente, vibrando internamente, modificando su estructura física a través de las vibraciones. Estas vibraciones que él produce cuando se le inserta una corriente eléctrica son vibraciones mecánicas que él produce, generan unas oscilaciones que son altamente estables, de 1 MHz. Aquí les voy a mostrar los más precisos y los más estables son los cristales de cuarzo. Este es un dispositivo, por ejemplo, un cristal de 12 MHz, ahí están viendo, 12 MHz. Y para nuestro proyecto vamos a usar un cristal de 1 MHz. Aquí les voy a mostrar el circuito equivalente de un cristal de cuarzo. Acá podemos ver el componente electrónico. Acá en la parte superior podemos ver el símbolo del cristal de cuarzo. Y el circuito equivalente vendría a ser el que está en la parte inferior aquí, que les estoy mostrando. Si se dan cuenta, está formado por 3 dispositivos conocidos, una resistencia en serie, una bobina en serie y un condensador en serie. Estos 3 forman un circuito resonante que va a vibrar a una determinada frecuencia cuando se le aplica un cierto voltaje o corriente entre sus extremos, ¿no? Esta frecuencia es altamente estable y no solamente ello, en paralelo, acá hay un circuito resonante serie y acá hay, en paralelo se le pone un condensador. Este conjunto de dispositivos eléctricos asociados, como están viendo ahí, en serie y en paralelo, es el circuito equivalente de este cristal de cuarzo, cuyo símbolo es el que vemos acá en la parte superior. Ahora, acá hay un tema interesante a tener en cuenta, ¿no? Los cristales de cuarzo tienden, por lo general, a trabajar a una determinada frecuencia, ¿no? Y no solamente ello, esa frecuencia también está en función a la temperatura, ¿no? Es decir, ellos tienen un rango de trabajo a una cierta frecuencia dentro de un rango determinado de temperaturas. Si la temperatura es muy por encima del rango de trabajo de este dispositivo, este cristal de cuarzo, lo que va a suceder es que la frecuencia ya no va a ser tan precisa y se va a salir fuera del rango de frecuencia que él debería trabajar. Es decir, ya no va a ser 1 MHz, ya no va a ser 12 MHz. ¿Ok? Esa es la gran desventaja. Y el tamaño, ¿no? Son dispositivos que son ligeramente grandes, ¿no? Como estamos viendo aquí, comparados con otros tipos de cristales. Obviamente existen cristales para componentes SMD y otro tipo de cristales para relojes que son muy estables y son obviamente mucho más pequeños que este cristal de cuarzo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hablamos de este cristal de cuarzo? Porque muchas veces estos dispositivos se utilizan en los circuitos osciladores de los relojes digitales, como les decía, en los equipos de electrónica de mediana y alta potencia, para generar una frecuencia determinada, altamente estable. Y no solamente ello, este tipo de dispositivos también se utiliza con los microcontroladores o los microprocesadores en un computador
la frecuencia de trabajo de toda placa base o placa madre de un computador está basado justamente en un cristal de cuarzo. ¿Ok? Entonces son dispositivos ampliamente usados también en la microelectrónica y también obviamente en los microcomputadores para poder generar el tren de pulsos a una frecuencia estable. ¿Cómo validamos su funcionamiento? A través de un circuito para poder probar o determinar la frecuencia de trabajo de este dispositivo como un oscilador. Para nuestro caso, lo que les voy a proponer en este video es cómo generar una frecuencia de 1 MHz a través de un cristal. Aquí les puedo mostrar el circuito que vamos a utilizar en este video haciendo uso de un cristal de cuarzo para obtener a la salida una frecuencia altamente estable de 1 MHz. Luego esta frecuencia la podemos dividir y obtener una frecuencia mucho más pequeña para nuestro trabajo, para los siguientes proyectos. ¿Ok? Entonces no se trata simplemente de tener el dispositivo como dispositivo de cuarzo, se trata de poderlo acoplar a un circuito para que este circuito mantenga la frecuencia altamente estable con la cual trabaja este cristal. Para nuestro caso vamos a utilizar este cristal de 1 MHz, que podemos ver acá, 1 MHz, y no solamente ello, vamos a utilizar una compuerta 74LS00 que les voy a mostrar en estos momentos. Aquí podemos ver el circuito integrado DIP, Dual Inline Package, de tecnología TTL, el 74LS00. Tecnología TTL, estamos hablando de que trabaja con 5 voltios, eso ya lo sabemos. Este circuito integrado 74LS00 está formado por 4 compuertas NAND de 2 entradas, como vemos ahí, en donde el pin de alimentación es el pin 14 y el pin de tierra es el pin 7, ¿no? Entonces la alimentación para este circuito integrado tiene que ir 5 voltios a VCC y tierra al pin 7, VCC el pin 14 obviamente, ¿no? Ahora si se dan cuenta, el pin 1 y el pin 2 son las entradas a esta compuerta NAND, el pin 3 es la salida y así, ¿no? Tenemos 4 compuertas NAND de 2 entradas. Para este video he utilizado solamente 3 compuertas, más no las 4 que trae él por defecto, ¿no? Vamos a utilizar la compuerta 1, la compuerta 2, la compuerta 3. Acá podemos ver que el pin 1 y el pin 2 se han unido, el pin 3 a la salida. Acá el 4 y el 5 se han unido, el pin 6 a la salida. El 9 y 10 se han unido, el pin 8 a la salida. ¿Qué más vamos a usar? Obviamente la alimentación, como les decía, VCC 5 voltios por ser tecnología TTL al pin 14, tierra GND al pin 7 del circuito integrado, y vamos a utilizar para este caso solamente 4 resistencias y un cristal. El cristal vendría a ser el cristal que vamos a utilizar, en este caso el cristal de 1 MHz. Acá pueden poner el cristal que ustedes deseen. También vamos a utilizar, como les decía, 4 resistencias, una de 1.2, una de 1.8K, otra de 2.2K, otra de 2.2K. Las 4 resistencias son de 1/4 de watt, es decir, resistencias muy pequeñas. También vamos a utilizar un condensador variable en el rango de 10 a 40 picofaradios. Estos condensadores variables tienen la facultad de poder manipular un cursor para poder variar la capacidad o capacitancia en picofaradios de este condensador y ajustar la frecuencia de la salida a 1 MHz. También vamos a utilizar un condensador de 220 nanofaradios, como estamos viéndolo ahí. Ok, a partir de estos momentos vamos a empezar entonces a explicar rápidamente, porque la verdad que es un circuito muy simple, cómo funciona este dispositivo a través de un análisis técnico. Podemos observar que de las 4 compuertas NAND de 2 entradas solamente estamos usando 3, como les decía, la N1, N2 y N3. Y acá hay algo importante, si se fijan cómo está distribuidos los pines de cada una de las compuertas. Los 2 pines de entrada están en corto, es decir, están unidos, al igual que acá, al igual que acá. Y esto ya lo conocemos cuando hemos hablado de la electrónica digital. Esta es una compuerta NAND, pero cuando tú juntas las 2 entradas como una sola entrada, estamos hablando de que esta compuerta NAND ya no es una compuerta AND negada, sino vendría a ser un inversor, ¿no? Esto es como si aquí pusieras un inversor, ¿no? En donde si aquí aplico un 1 lógico, a la salida tengo un 0 lógico. Y si aquí aplico un 0, acá tengo un 1. Es decir, este se comporta como un inversor, este como un inversor y este de aquí como un inversor. ¿Ok? A la salida de cada compuerta NAND, sobre todo N1 y N2,
existe una resistencia que retroalimenta la entrada, ¿no? Esta es una configuración típica de un pequeño oscilador, ¿no? Este es un pequeño oscilador que se está retroalimentando a la entrada, al igual que acá, ¿no? Con dos resistencias distintas, una de 1.8 y otra de 2.2K, ¿no? Entonces aquí se está retroalimentando la salida a la entrada. Estas dos resistencias son resistencias de polarización. Acá podemos observar a tierra de las entradas con respecto a la salida. El cristal va en serie de la salida con respecto a la entrada de la siguiente compuerta, y en serie al cristal viene este condensador variable para ajustar la frecuencia de resonancia que nos entrega este cristal a la salida, de manera tal de que a través de este pequeño condensador variable lo que vamos a hacer es ajustar la frecuencia a la salida a 1 MHz lo más estable posible. ¿Ok? Y algo muy pero muy importante, este condensador en paralelo entre la entrada y la salida, si se dan cuenta, está formando este condensador. Ahí mi nueva gatita Mini está aquí cerca, es un gatito bebé. Ahí están escuchando pequeños maullidos. Entonces, si se dan cuenta, la salida se retroalimenta a la entrada, ¿no? Este condensador permite darle mayor estabilidad a la frecuencia de resonancia de las dos compuertas en serie con el cristal. De esta manera, a la salida voy a tener 1 MHz cuando yo ajuste debidamente este condensador variable a través de su cursor, y a la salida voy a medir, obviamente tengo que medir sí o sí, la frecuencia de salida a 1 MHz con un osciloscopio, como lo vamos a ver después aquí en este video. PCB GoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. De tu navegador escribe www.pcbgogo.com y de ahí podrás tener acceso a la página oficial de PCB GoGo. PCB GoGo tiene promociones para usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo y no te has suscrito, te puedes registrar en la página oficial de PCB GoGo y tener descuentos de hasta $200 y hasta $300 para usuarios de negocios. Si aún no te has registrado en la página de PCB GoGo, es el momento de que te registres para que tengas grandes beneficios. Muchas gracias PCB GoGo por patrocinar este canal. Como ven, no se trata simplemente de adquirir el cristal y ponerlo, no, se trata de poder estabilizar esa frecuencia, hacerla la más estable posible para que trabaje en un circuito de salida. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué he puesto una compuerta a la salida adicional a la compuerta N3? Si yo aquí a la salida podría ajustar, y con este condensador podría tener a la salida aquí una frecuencia de 1 MHz. Esta otra compuerta se le ha puesto adrede, también como un inversor, para amplificar la señal digital. Es decir, si acá tengo 1, acá tengo un 0, se comporta como un buffer invertido. Es decir, este es un inversor, pero no solamente es un inversor, sino también eleva el nivel de la señal, de manera tal de que esta salida invertida de 1 MHz acá, porque este es un inversor, voy a poderlo conectar a una cascada de contadores décadas, como ya lo hemos visto en un video anterior cuando hemos hablado del 64 Relation 90, para poder dividir esta frecuencia de 1 MHz y obtener 1 Hz a la salida. Si yo esta salida de 1 MHz la voy dividiendo a través de una serie de 74 Relation 90 en cascada, en serie, voy a obtener a la salida de este conjunto de circuitos integrados 74 Relation 90, voy a tener a la salida una frecuencia de 1 Hz que me va a permitir crear relojes digitales, por ejemplo, altamente estables. Y si ya tengo 1 Hz a la salida, puedo obtener el tiempo, ¿no? Si yo esta frecuencia de 1 MHz la voy dividiendo, como ya se los he enseñado en un video anterior con el 74 Relation 90, dividiendo hasta 1 Hz, con ese Hz puedo obtener el tiempo de 1 segundo. Si yo tengo 1 Hz, la inversa de la frecuencia es el tiempo, es decir, si yo divido 1 entre 1,
yo voy a tener un segundo. Es decir, si yo tengo una frecuencia de un ciclo por segundo, yo tengo un tiempo de un segundo. Yo esa señal de un segundo la puedo aplicar a un contador de 60 segundos y obtener un reloj digital. ¿Ok? Después de haber visto cómo funciona este sencillo circuito con compuertas NAND, que también se podrían hacer con transistores y una serie de componentes electrónicos para obtener una frecuencia lo más estable posible de 1 MHz u otra frecuencia que ustedes deseen. Ahora sí vayamos a la parte técnica, a las tarjetas de PCBWoo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWoo. Como sabrás, PCBWoo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando más de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs es de lo mejor. Y para esta ocasión mandé a fabricar 5 tarjetas de color negro. Y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express me llegó directamente desde China hacia Lima, Perú, las 5 tarjetas conteniendo el proyecto para este video. Vamos a abrir la caja para mostrarles cómo vienen las tarjetas PCBs. Como logran ver ahí, protegidas altamente al vacío por 2 bolsas. Vamos a abrirlo por acá. Tiene una guía de corte. Les quiero mostrar las 5 tarjetas que me llegó directamente de China. Vamos a poner la parte frontal y la parte posterior para que logren ver la calidad. Y ahí pueden observar en detalle la alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que PCBWoo puede hacer para tus proyectos de electrónica. Como logran ver, el color negro es un negro brillante, no es negro mate. Se ve espectacular y mucho va a depender no solamente del lugar, para este caso PCBWoo, sino también de cómo diseñes tus propias tarjetas PCBs. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWoo para los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Y ahora sí, después de haber visto esto, vayamos a la implementación. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB completamente terminada, con todos los componentes montados y soldados. En la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Ahí pueden observar la entrada de la alimentación 5 voltios, el circuito integrado al 74LS00 de tecnología TTL, las 4 resistencias, el condensador de 220 nanofaradios, el condensador variable de 10 a 40 picofaradios y finalmente el cristal. Miren, este es otro tipo de cristal, ¿ven? De 1 MHz. No encontré esos metálicos que solemos utilizar, no encontré aquí en Lima de 1 MHz, así que encontré este otro que es mucho más pequeño, mejor incluso, de 1 MHz. Ahí logran observar, incluso ahí está su inscripción. Y aquí en la parte de amarillo, acá tenemos el punto de contacto PT, el PT1, para poder conectar el osciloscopio y medir la frecuencia de 1 MHz. La verdad que la tarjeta quedó bastante bien, muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWoo para mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube. Ahora sí, vayamos a la sección más importante, que es la parte práctica, en donde vamos a demostrar lo que hemos aprendido técnicamente. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, la parte práctica. Tenemos la tarjeta acá alimentada con 5 voltios, estoy viendo encendido la alimentación. Tenemos un osciloscopio de última generación cuya revisión la voy a hacer en unas semanas. Ya he hecho el video, pero me falta editarlo. Muy buen equipo, ojo con el detalle. Este osciloscopio de 2 canales, vamos a utilizar el canal 1 acá para conectarlo. Vamos a encender primero la fuente. Ahí, ya hemos encendido la fuente. Vamos a conectar el osciloscopio antes de encenderlo, acá. Entonces vamos a encender aquí el osciloscopio. Ahí lo estamos encendiendo. Y ahora en estos momentos ya recibió la señal. Ahí están viendo. Una señal pulsante.
Voy a darle automático para que me muestre en pantalla. Vamos a ver acá. Acá logran ver más o menos, a ver, 1.05 MHz, ahí están viendo. Y con este pequeño desarmador plano voy a comenzar a regular, bajar la frecuencia. Bueno, ahí están viendo 1.04, 1.03, 1.02, 1.001. Ahí. A ver. Creo que un punto más. Un puntito más. Hacia abajo. Ahí. Más o menos. Vamos a dejarlo ahí. Entonces es prácticamente un megahertz clavado. Casi clavado. Están viendo. Un megahertz. Entonces esta señal ya la podemos aplicar a un circuito digital para luego dividirla. Estos pequeños pulsos que ven acá, el ruido propio del mismo S64LS00, habría que poner, como muy bien saben, condensadores de desacoplo. Es más, miren, con solamente tocar se produce una pequeña vibración. Ahí están viendo, una pequeña vibración. Hay que poner condensadores en paralelo, 104 y también e incluso de 10 microfaradios entre BCC y tierra para que estos picos, y eso ya lo hemos visto, para que estos picos no aparezcan o se reduzcan, ¿no? Ok, como ven, un circuito muy simple y sencillo, a una frecuencia muy pero muy estable, haciendo uso de un cristal y una pequeña electrónica digital con 4 resistencias de 1/4 watt, un condensador cerámico, un condensador variable. Voy a poder regular la frecuencia exacta de un cristal para nuestro circuito electrónico. Ahí ya lo hemos puesto en 1 MHz, están viendo, 1 MHz clavado, ahí es 1 MHz. Es más, ya lo podemos dejar ahí y realizar otras pruebas de acuerdo a nuestro requerimiento. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal y YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, los invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Algo muy importante es que si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de regalarme un yape. De esta manera vas a poder contribuir a que este canal pueda seguir creciendo y compartiendo conocimiento. Como sabrán, Yape es una billetera digital y aquí les estoy dejando mi código QR para que puedan enviarme un yape si así lo desean. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.